Después de fundar Veracruz, Cortés inició su ruta a Tenochtitlán, convenciendo a los pueblos indígenas para que se aliaran con él, bajo la promesa que dejarían de pagar tributo a Moctezuma. El primer pueblo indígena que se alió con los españoles fueron los totonacas, aquí en Zempoala. Después los españoles avanzaron a Jalapa, Jico, Alchichica, Sautla. Iban avanzando rumbo a Tenochtitlán. De Sautla se dirigen a Tlaxcala. Cortés sabía que los tlaxcaltecas eran enemigos de los mexicas, por eso era muy importante su alianza. Los tlaxcaltecas son duramente criticados en la historia de México, se les llama por lo menos traidores, pero tenemos que decir que cuando los españoles se acercaban, los tlaxcaltecas deciden enfrentar a los españoles, pero después de 3 batallas no tuvieron otra opción más que aliarse con los españoles. Esto en 1519, en septiembre de 1519. El único gobernante tlaxcalteca que se negó a esa alianza con los españoles y que después fue ahorcado en Texcoco por orden de Cortés fue Xicoténcatl. En la actualidad, la ciudad de Tlaxcala se llama Tlaxcala de Xicoténcatl y a la entrada de la ciudad se encuentra este monumento. Luego, los españoles se dirigen a Cholula, ciudad aliada de los mexicas. Cuenta el historiador Miguel León Portilla, en su libro muy famoso La visión de los vencidos, que a la mitad del camino entre Tlaxcala y Cholula, llegó con Cortés una mujer indígena que le dijo que no llegaran a Cholula, que se regresaran, porque los cholultecas los estaban esperando para matarlos, y que ya tenían hasta las zanjas, las fosas, para enterrarlos. Cortés, por supuesto, continuó su camino y llegó a Cholula con esa idea, y al llegar ordenó una matanza de entre 4,000 y 5,000 indígenas cholultecas a manos de los tlaxcaltecas. Esto fue en octubre de 1519 y se le conoce como la matanza de Cholula. Finalmente los españoles llegaron a los volcanes, al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, y desde allá arriba se maravillaron al ver la ciudad de Tenochtitlán en medio de un lago tan grande y majestuosa que la compararon con Venecia, con Sevilla. Era una ciudad blanca, limpia. Bajaron por Amecameca, Tlalmanalco, Chalco y entran por aquí, por la calzada Iztapalapa. El 8 de noviembre de 1519 llegan por fin a la ciudad que llamaron después la ciudad de los palacios. Cuentan que Moctezuma, vistiendo un hermoso traje azul y joyas de oro, recibió con mucha amabilidad a Hernán Cortés. Los españoles fueron alojados en el mejor palacio de Tenochtitlán, en el Palacio de Atzayacat, donde hoy se ubica el Nacional Monte de Piedad. En abril de 1520, mientras Cortés ya estaba bien instalado en Tenochtitlán, le avisan que un personaje llamado Pánfilo de Narváez estaba llegando a Veracruz procedente de Cuba, con 18 barcos y 800 soldados, y venía a aprender a Cortés por orden del gobernador Diego Velázquez. Cortés decidió ir a enfrentar a Narváez con la mitad del ejército y algunos tlaxcaltecas, dejando en Tenochtitlán como encargado a su brazo derecho, a su brazo armado, a Pedro de Alvarado, que era muy violento, muy cruel. Cuentan algunas versiones que Cortés llegó a Veracruz y enfrentó o convenció a Narváez. Mientras, en Tenochtitlán, Pedro de Alvarado, en ausencia de Cortés,
ordenó una matanza en el Templo Mayor, creyendo erróneamente que los indígenas conspiraban contra los españoles durante la fiesta en honor a Huitzilopochtli, esto en mayo de 1520. Cuando Cortés regresó de Veracruz después de convencer o de enfrentar a Narváez, y al ver que los indígenas estaban furiosos y en actitud de rebelión por la matanza del Templo Mayor, lo único que se le ocurrió a Cortés fue tomar como prisionero al tlatoani mexica Moctezuma para poder controlar a los furiosos indígenas que ya estaban dispuestos a terminar con los españoles. Existen dos versiones sobre la muerte de Moctezuma. Una dice que los indígenas, al ver a Moctezuma conferenciando, negociando con los españoles en lugar de enfrentarlos, los indígenas, muy enojados, apedrearon a Moctezuma y le dieron muerte. Y la otra versión dice que cuando los indígenas apedreaban a Moctezuma, Cortés le clavó un puñal por la espalda. Lo cierto es que Moctezuma murió el 29 de junio de 1520, apedreado o apuñalado. Al morir Moctezuma, fue nombrado como nuevo tlatoani su hermano Cuitláhuac, quien organizó a los indígenas más preparados para la guerra, para la lucha, los guerreros jaguar, los guerreros águila, para poder expulsar a los españoles de la ciudad. Los españoles, al ver la furia de los indígenas, empezaron a abandonar sigilosamente la ciudad por el lado norte, pero los indígenas se dieron cuenta y les dieron alcance, matando a una gran cantidad de ellos. Ese día, el 30 de junio de 1520, se cuenta, los indígenas pudieron haber acabado con todos los españoles, pero al caer la noche, los indígenas dejaron de pelear, pues ellos creían que el único que hacía la guerra en la noche era su dios Huitzilopochtli, y dejaron escapar a los españoles. Cuenta la leyenda que Cortés, al sentirse a salvo, lloró esa derrota en un árbol, aquel 30 de junio de 1520, en lo que hoy se conoce como el árbol de la noche triste, que según algunos historiadores se encuentra en la avenida México-Tacuba, allá por la estación del metro Popotla, en la Ciudad de México, y que hoy se encuentra en estas condiciones. Después de esa noche triste, para los españoles, feliz para los indígenas, se propagó una enfermedad por toda la ciudad que diezmó y provocó la muerte de miles de indígenas que no tenían defensas ante esta enfermedad desconocida en el Nuevo Mundo. Muchos escritores creen que esta enfermedad fue el factor, la causa más determinante de la caída de Tenochtitlán. De los miles de indígenas que murieron, se cuenta al tlatoani Cuitláhuac, que ha pasado como el gobernante mexica que derrotó a los españoles en la Noche Triste. Los españoles, después de la Noche Triste, se regresan con sus aliados los tlaxcaltecas para preparar el nuevo ataque. Al morir Cuitláhuac, víctima de la viruela, fue nombrado como tlatoani un joven que gobernaba en Tlatelolco, de 25 años de edad aproximadamente, llamado Cuauhtémoc, quien se encargaría de la defensa de la ciudad. Los españoles, al saber que Tenochtitlán estaba en medio de un lago, y con el apoyo de carpinteros tlaxcaltecas, construyeron 13 pequeñas embarcaciones, llamados bergantines, que fueron botados en el poblado de Texcoco, para iniciar el ataque y sitiar, rodear a la ciudad de Tenochtitlán. Este sitio duró 3 meses, inició en mayo de 1521. Cortés ordenó destruir el acueducto de Chapultepec para cortar el suministro de agua a la ciudad. Cerraron las entradas al islote,
La resistencia indígena fue heroica, pero se llegó el momento en que corrían ríos de sangre y no había tiempo de enterrar a sus muertos, y el olor en la ciudad ya era insoportable. Y entonces Cuauhtémoc, antes de que pasara algo peor, y al ver que todo estaba perdido, decidió rendirse y entregar la ciudad a Hernán Cortés aquel martes 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc fue hecho prisionero y torturado, le pusieron aceite en los pies y le prendieron fuego, exigiéndole que dijera dónde estaba el gran tesoro. Cuauhtémoc permaneció preso por 4 años, hasta que Hernán Cortés ordenó que fuera ahorcado el 28 de febrero de 1525 en Itzancanac, en el actual estado de Campeche. Son muchas las causas que propiciaron la conquista de Tenochtitlán, como las siguientes: la personalidad de Moctezuma, la superioridad militar de los españoles, la que para muchos escritores fue el factor determinante, las enfermedades traídas por los españoles, también la alianza de los pueblos indígenas con los españoles, además la participación de la Malinche como intérprete de Hernán Cortés y la ingenuidad de los indígenas al creer que los españoles eran dioses.